Misma filosofía atea para su propio beneficio en el intento final de Satanás de destruir a todos los de la nación de Israel que rehúsen llevar su marca o adorar su imagen. 3. La condición general de la Iglesia. Consideramos ahora la condición general de la Iglesia profesante. Se caracterizará por la herejía penetrante y la transigencia que correrán paralelas a la decadencia moral y espiritual y al pensamiento destructivo en el mundo. Al hablar específicamente de los cristianos profesantes en los últimos días, Pablo advirtió a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando la Iglesia en general no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4, CF 3 del 1 al 5. En el contexto de los últimos días, cuando el Señor entonces sabe rescatar de tentación, prueba a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, el día del Señor. Segunda de Pedro 2:9. El apóstol Pedro explica su advertencia diciendo: así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Son manchas e inmundicia, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Segunda de Pedro 2, 1b, 3a y 13b al 15. Debido a la decadencia moral de la sociedad en general, muchos que profesan el nombre de Cristo preferirán claudicar antes de sufrir la crítica o posible persecución por amor de su nombre. Muchas iglesias no tendrán la valentía o la dedicación para mantener la pureza doctrinal. Por eso muchas iglesias locales, denominaciones y organizaciones paraeclesiásticas no solamente condonarán, sino incluso promoverán toda clase de enseñanza y práctica falsas imaginables. Asimismo, las interpretaciones proféticas de muchos facilitarán un falso sentido de seguridad en la iglesia, dando la falsa confianza de que las aflicciones que se revelan en el libro del Apocalipsis o no tienen nada que ver con ella, habiendo sido enseñada que la iglesia será arrebatada antes de aquel tiempo. Ver en el glosario pretribulacionismo, o que dichas aflicciones son meramente alegóricas o históricas y deberían ser por tanto espiritualizadas. Ver en el glosario amilenialismo. Mucha de esta decadencia en la dedicación y la pureza doctrinal es ya evidente en la iglesia de hoy, incluso entre aquellas iglesias que proclaman ser evangélicas y conservadoras. Por ejemplo, esto se ve en el siguiente análisis de la condición de la iglesia moderna en los Estados Unidos por un escritor secular de la revista Time. Dice: las censuras tradicionales contra la homosexualidad, el sexo prematrimonial llamado antes fornicación, incluso el adulterio, son ahora temas de discusión teológica. Los presbiterianos reunidos en Asamblea Nacional no aprobaron la nueva moralidad. Los episcopalistas no dieron señales claras. La Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Luterana Evangélica de América no tardarán mucho en manifestar su punto de vista. Los católicos romanos caminan también en la misma dirección. Como en muchas otras áreas, los católicos liberales de los Estados Unidos de América tratan de ponerse a la altura de los protestantes. La obvia explicación secular de esta polémica es que las iglesias de los Estados Unidos están haciendo suyas las costumbres de una sociedad desarrollada. Fue inevitable que las iglesias se adaptaran a la nueva moralidad. Si eso significa adaptar las interpretaciones tradicionales de los 10 mandamientos, así sea. Fin de la cita. De forma semejante, la revista Newsweek publicó un artículo titulado Roll Over John Calvin. Juan Calvino dese una vuelta en su sepulcro, relacionado con el debate de la Iglesia Presbiteriana USA sobre repensar la revolución sexual.
El artículo explica: hasta ahora ninguna denominación cristiana ha considerado seriamente el rechazo masivo de la ética sexual tradicional como anticuada y opresiva, mucho menos bendiciendo la homosexualidad, la fornicación y otros comportamientos que una vez se consideraron pecaminosos. Preparado por un comité de 17 miembros, profesores y profesionales de la salud, el informe presbiteriano suena como un sermón sobre Eros preparado en el calor de una pasión políticamente correcta. Si prevaleciera la opinión del comité, la Iglesia presbiteriana se liberaría a sí misma de una interpretación bíblica poco sofisticada, empezando con Adán y Eva, y volverá a considerar su definición de pecado para reflejar las costumbres cambiantes de nuestra sociedad. Fin de la cita. Las iglesias conservadoras tampoco se han visto libres de esta decadencia moral y espiritual. El comportamiento de ciertos prominentes evangelistas de la televisión, por ejemplo, se lee como si fuera una página de Segunda de Pedro. Ellos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Tienen los ojos llenos de adulterio, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Segunda de Pedro 2, 2 y 14. De igual manera, los investigadores cristianos han encontrado poca diferencia entre la mayoría de los que dicen ser cristianos y el mundo con respecto a la moralidad sexual y otras áreas de la conducta moral. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Aunque los ejemplos anteriores son instructivos, las cartas de Cristo a las 7 iglesias revelan mucho más acerca de la condición de la iglesia en general justo antes del comienzo de la semana Septuagésima. Esas 7 iglesias existían en Asia Menor, Turquía Occidental, en el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis. Pero las cartas a esas específicas iglesias históricas contienen verdades proféticas tanto cercanas como lejanas, como lo indica el lenguaje usado en ellas. El mensaje cercano a las 7 iglesias fue específicamente dirigido y aplicado en todo detalle a los contemporáneos del apóstol en las 7 iglesias del primer siglo. Pero la relevancia futura del lejano se evidencia claramente cuando estudiamos el contexto. Como ya estudiamos en el capítulo 2 de este libro, el Apocalipsis no está solamente escrito para las iglesias en general, Apocalipsis 22:6, sino que se insta a los lectores a que lean, escuchen y guarden las profecías que estuvieron por dárseles. Capítulo 1:3. Al final de cada advertencia profética que se dio a estas, se exhortan a los lectores de nuevo que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque cada una de estas 7 iglesias históricas había desaparecido antes del fin del segundo siglo, los mensajes a 5 de ellas contienen un lenguaje directo que es únicamente apropiado para los últimos tiempos. El tema del Apocalipsis es la segunda venida de Cristo, y esa en sí misma ciertamente es un evento de los últimos tiempos. Este gran libro profético empieza con una referencia al regreso de Cristo. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, y termina con el mismo énfasis. Sí, vengo pronto. Apocalipsis 22:20. De manera que las advertencias dadas a las 7 iglesias en el Apocalipsis 2 y 3, aunque tienen una aplicación cercana, son dadas primariamente como una amonestación para la iglesia en general que entre en la semana Septuagésima. Consecuentemente, el lenguaje usado para dirigirse a las 7 iglesias debería respaldar el tema del libro en general, y ciertamente lo hace. Jesús anticipó a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia su venida personal a ellas para castigarlas, capítulo 2:5 y capítulo 3:3, para juzgarlas, capítulo 2:16, o para bendecirlas y liberarlas, capítulo 2:25 y 3:11. Esto solo puede ser una referencia directa a su segunda venida, porque su primera era ya historia cuando se escribieron estas palabras. E incluso sus palabras a las otras 2 iglesias sugieren un contexto de los últimos tiempos. A los creyentes de Esmirna, Cristo les habla acerca de darles la corona de la vida, capítulo 2:10, como hace también a los creyentes de Filadelfia, capítulo 3:11, cf. 2 de Timoteo 4:8, Santiago 1:12.
Incluso en su mensaje a la iglesia de la Odisea, tibia y satisfecha en sí misma, Cristo promete que solamente los vencedores estarán cerca de Él en su trono, y advierte también que yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Capítulo 3, 19. No podemos deducir con exactitud de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis 2 y 3 la proporción entre las iglesias fieles e infieles en los últimos días, pero es evidente que la gran mayoría de las congregaciones en aquel tiempo, o más específicamente los cristianos que profesan serlo, estarán lejos de ser pura y santa. Solamente 2 de las 7, Esmirna y Filadelfia, no reflejan la decadencia moral y espiritual del mundo incrédulo alrededor de ellas